En todas las épocas de la historia, ha habido algo constante. Grandes personas, asombrosos inventos, eventos grandiosos y batallas épicas han acompañado a la humanidad desde la antigüedad hasta nuestros días. Sin embargo, también ha habido algo más, algo que a menudo ha resistido la prueba del tiempo con aún más éxito y ha perdurado en las mentes y bocas de las generaciones futuras. Ese algo han sido, son y probablemente seguirán siendo durante muchos años, los misterios y enigmas de la historia. De diferentes épocas, estos misterios intrigan a los conspiracionistas, despiertan un interés genuino en el público y desconciertan a los científicos. Con el tiempo, gracias al avance de la ciencia y a las investigaciones o experimentos realizados, se encuentran respuestas para algunos de ellos. Sin embargo, muchos siguen cubiertos por un velo de misterio. Hoy nos enfocaremos en uno de estos enigmas históricos. Nuestra historia tratará sobre uno de los monumentos más famosos y a la vez misteriosos de la antigüedad. Presentamos la Gran Esfinge y sus secretos. Así que, comencemos, como siempre, con lo básico. ¿Qué es esto? ¿Dónde se encuentra? ¿Quién y cuándo la construyó y por qué es la Gran Esfinge? La Esfinge es una escultura ubicada en Egipto, junto a la primera de las 7 maravillas del mundo, la pirámide de Keops. La Esfinge es la escultura monolítica más antigua que ha llegado hasta nuestros días, así como la más grande. Su altura es de 20 metros y su longitud de 73 metros. Para ponerlo en perspectiva, es la altura de un edificio de 7 pisos y su longitud equivale a casi 3 canchas de baloncesto. Realmente grande, ¿verdad? Por cierto, originalmente se creía que solo se había conservado la cabeza de la Esfinge. Esto se muestra claramente en una de las representaciones más famosas de la Esfinge en el arte, el cuadro Bonaparte ante la Esfinge. En él, el emperador francés observa la enorme cabeza de la Esfinge, que se eleva sobre las arenas del desierto, sin nariz. ¿Dónde estaba el resto del cuerpo en ese momento, así como la nariz? Lo contaremos más adelante, pero por ahora intentemos responder a la pregunta: ¿quién y cuándo construyó la Esfinge, cuyas dimensiones no han sido replicadas desde entonces? Por paradójico que parezca, los científicos no tienen una respuesta definitiva a estas dos preguntas. ¿Por qué es así? Vamos a analizarlo. La opinión predominante entre los historiadores es que la Esfinge es contemporánea de la pirámide de Kefren, la segunda pirámide más antigua después de la de Keops. Esta suposición se basa en el hecho de que el material y el tamaño de los bloques con los que se construyó la pirámide son idénticos a los utilizados para construir el templo junto a la Esfinge. Pero, ¿por qué no se puede simplemente tomar una muestra del material de la Esfinge y analizarla? El problema es que las autoridades egipcias han prohibido las excavaciones en la Esfinge y mucho menos la manipulación de la escultura en sí. ¿Por qué se tomó esta decisión? Es bastante claro. Dado que la Esfinge es muy antigua, muchos temen que cualquier intervención adicional en la escultura, ya dañada por el tiempo, podría ser crítica y provocar daños significativos en el león con rostro humano. Sin embargo, según algunos teóricos de la conspiración, la prohibición de las excavaciones se debe en realidad a que debajo de la Esfinge se oculta una biblioteca de los antiguos atlantes y los conocimientos que contiene cambiarán el mundo para siempre. Así que, si nos basamos en la versión de que la Esfinge fue construida aproximadamente al mismo tiempo que la pirámide de Kefren, entonces tiene más de 4500 años. Se cree que la Esfinge lleva el rostro de este faraón egipcio. Como confirmación adicional, está un hallazgo descubierto durante las excavaciones iniciales cerca de la Esfinge. Este hallazgo es una pequeña imagen de Kefren, tallada en roca volcánica. Sin embargo, hay varios puntos que ponen en duda la versión de que la Esfinge fue construida por Kefren. El primer inconveniente es que el rostro de la Esfinge no se parece en absoluto a otras representaciones del faraón o de sus familiares que han llegado hasta nosotros. Tengan en cuenta la antigüedad, los cambios a lo largo del tiempo y la falta de habilidad de los artesanos, podría decir un aficionado. Pero no olvidemos que, aunque estamos hablando del tercer milenio antes de Cristo, el talento y la tecnología eran suficientes para crear enormes obras arquitectónicas y escultóricas. Así que falta de habilidad queda totalmente descartado. Además, la diferencia no es menor. Digamos que se trata de un conjunto completo de características faciales diferentes.
Existe, sin embargo, una opinión poco popular que sugiere que la esfinge era originalmente una estatua de un león, y que fue solo más tarde cuando un faraón ordenó reemplazar la cara del animal por una que se pareciera a la suya. Otra piedra en el zapato de la teoría aceptada es la estela del inventario, que fue encontrada en Giza en 1857. Según esta, la estatua fue construida mucho antes de Kefren. Y finalmente, el último hecho que no concuerda con la versión aceptada es que la parte inferior de la esfinge muestra claros signos de erosión. ¿Qué significa esto? La erosión es el efecto de la destrucción de las rocas causada por la acción prolongada del agua sobre la piedra u otro material. Bueno, ¿erosión y qué? El punto es que en el desierto, la cantidad de agua que puede causar erosión es algo muy raro. Aún aceptando la cantidad, las lluvias ocurren incluso en el desierto, pero el agua tendría que haber estado alrededor de la esfinge durante un tiempo prolongado. En otras palabras, para que ocurra un efecto de erosión, se necesita una inundación, un diluvio o una crecida sin precedentes del Nilo. Los eventos que podrían haber aportado la cantidad de agua adecuada ocurrieron en Egipto solo a finales del tercer y principios del cuarto milenio antes de Cristo, lo que es al menos un par de siglos antes del reinado de Kefren. Así que la ciencia aún no puede decir con certeza quién y cuándo erigió en medio del desierto la gigantesca estatua de un león con rostro humano. Volvamos al tema de la nariz. Durante los milenios de su existencia en el desierto, la esfinge casi desapareció por completo bajo la arena en varias ocasiones. Ya en tiempos de los faraones Tutmosis IV y Ramsés I, la esfinge estuvo casi completamente enterrada en el desierto, y solo lograron liberar de la arena las patas delanteras de la estatua. Una leyenda está asociada con la limpieza de la esfinge por parte de Tutmosis IV. Según esta, durante un viaje a las pirámides, el faraón se detuvo a descansar a la sombra de las palmeras. Durante el sueño, tuvo una visión del propio dios Ra. La visión del dios supremo le dijo que cerca, bajo las arenas, estaba oculta una majestuosa estatua que el faraón debía liberar de la arena. Además, según la estela que ya mencionamos en Giza, la esfinge fue limpiada por primera vez de la arena por Keops, el padre de Kefren, que vivió 1000 años antes que Tutmosis y Ramsés. La esfinge no fue liberada por completo de la arena hasta el siglo XX. ¿Qué hay de la nariz? En realidad, no hay una respuesta definitiva a esta pregunta tampoco. Una teoría sostiene que, de hecho, durante algún tipo de cataclismo natural, la estatua perdió una parte. Según otra teoría, más popular pero menos realista, la esfinge perdió su nariz a causa de Napoleón. ¿Cómo podría haber sucedido esto? El punto es que en 1798, durante la conquista de Egipto por los franceses, hubo una batalla entre los turcos y las tropas napoleónicas. Y durante la batalla, una de las balas de cañón disparó con precisión la nariz de la estatua. Sin embargo, hay evidencia de que la esfinge ya había perdido su nariz antes de Napoleón. Por esto, a veces el rol de cirujanos plásticos de la estatua se atribuye a los ingleses o a los turcos. También existe la teoría de que la esfinge perdió su nariz debido a fanáticos religiosos. Esta versión se basa en el relato de un historiador medieval de El Cairo, quien escribió que, durante una ofrenda a la estatua, uno de los locales, en un arrebato de ira, rompió un fragmento de la cabeza de la esfinge. Lo más interesante es que, con el tiempo, la esfinge no solo perdió su nariz, sino también su barba. Muchas representaciones y esculturas de los faraones tienen una llamada barba ceremonial. Bueno, en el pasado, la estatua también tenía una. Sin embargo, no se sabe ni cuándo se perdió la barba ni cuándo la tenía. Así, algunos científicos creen que la esfinge tenía barba desde su construcción, mientras que otros opinan que se agregó más tarde. En la cultura de la antigua Grecia, la esfinge no solo se convirtió en una criatura mítica, sino que se le otorgó el papel de un demonio monstruoso que destruía a los hombres. Esta criatura recibió el nombre de esfinge. El mito dice que la diosa suprema Hera la envió a las cercanías de Tebas como castigo por sus crímenes y pecados. Sentada en la montaña tebana, planteaba un acertijo a los que se acercaban. Seguramente lo han escuchado. Dime, ¿quién camina por la mañana en 4 patas, al mediodía en 2, y por la noche en 3? Ningún ser vivo en la tierra cambia tanto como él. Cuando camina en 4 patas, tiene menos fuerza y se mueve más lentamente que en cualquier otro momento.
Por cierto, la imagen de la esfinge como un monstruo no es un invento exclusivamente griego. Algunos mitos egipcios sugieren que la esfinge es, de hecho, la estatua de una enorme criatura mística que vive bajo las pirámides y guarda el descanso de los faraones muertos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién y cuándo construyó la esfinge? Compartan sus opiniones en los comentarios. El Antiguo Egipto, una de las mayores civilizaciones en la historia de la humanidad. Se extendió a lo largo del Valle del Río Nilo durante más de 3 milenios. Esta cultura dejó una huella indeleble en la historia gracias a sus sorprendentes logros arquitectónicos, complejas estructuras social y creencias religiosas. El Río Nilo, arteria vital de Egipto. El Río Nilo era la principal arteria vital del Antiguo Egipto. Sus inundaciones anuales traen limo fértil, lo que hacía posible la agricultura en una región desértica. Los egipcios construyeron sus ciudades y asentamientos a lo largo de las orillas del Nilo, utilizando sus aguas para el riego de los campos y como vía de transporte para el comercio y la comunicación. Gracias al Nilo, los egipcios cultivaban trigo, cebada, lino y otros cultivos que sostenían su economía y sociedad. Los faraones y el gobierno divino. Los faraones, reyes del Antiguo Egipto, eran considerados dioses vivientes y sumos sacerdotes. Gobernaban el estado con poder absoluto y eran responsables de mantener el mot, el orden y la armonía cósmica. O de los faraones más conocidos fue Ramses II, que gobernó en el siglo XIII. Sí, y se destacó por sus logros militares y proyectos de construcción, incluidos los templos de Abu Simbel, las pirámides, los mayores logros arquitectónicos, o de los logros más impresionantes de la arquitectura del Antiguo Egipto son las pirámides. Las pirámides de Giza, incluida la Gran Pirámide de Keops, siguen siendo una de las 7 maravillas del mundo. Estas monumentales tumbas se construyeron para los faraones y servían como su lugar de descanso eterno. La construcción de las pirámides requería una enorme cantidad de trabajo y recursos, y en hoy impresionan por su precisión y escala. Religión y creencias. La religión desempeñaba un papel central en la vida de los antiguos egipcios. Creían en muchos dioses y dioses, cada responsable de diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. O de los dioses principales era Ra, el dios del sol, que era considerado el creador del mundo. También eran importantes Osiris, el dios del inframundo, y Isis, la diosa de la magia y la maternidad. Los rituales y ceremonias eran fundamentals en la práctica religiosa, y los sacerdotes tenían un poder significativo. La vida después de la muerte y la momificación. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, y se preparaban para ella con gran esmero. La momificación era un proceso importante que permitía conservar el cuerpo para la vida eterna. El cuerpo del difunto se embalsamaba y se envolvía en tiras de lino, tras lo cual se colocaba en una tumba junto con objetos que podrían necesitarse en la vida después de la muerte. Estos podían ser ropa, joyas, armas, así como estatuas de sirvientes y dioses. Los templos, como Karnak y Luxor, impresionan con su grandiosidad y innovaciones arquitectónicas. El arte del Antiguo Egipto también alcanzó un alto nivel de desarrollo. Esculturas, reliefs y frescos decoraban las paredes de templos y tumbas, narrando las hazaras de los faraones, dioses y la vida cotidiana de los egipcios. Los artistas egipcios utilizaban colores brillantes y detalles imágenes, creando un estilo único que sigue siendo reconocible hoy en día. Ciencia y tecnología. Los egipcios hicieron importantes avances en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. Medicina. Los médicos egipcios fueron de los primeros en sistematizar conocimientos médicos,
Criando recetas curativas y realizando operaciones quirúrgicas. Los paperos de Ebers y Edwin Smith son importantes fuentes de conocimiento sobre la medicina egipcia. Astronomía. Los egipcios desarrollaron un calendario solar que se convirtió en la base del calendario moderno. Observaban las estrellas y los planetas, lo que les ayudaba a predecir las inundaciones del Nilo y celebrar festividades religiosas. Matemáticas. Los antiguos egipcios utilizaban el sistema decimal y conocían los fundamentos de la geometría. Estos conocimientos les ayudaban en la construcción de pirámides y templos, así como en la topografía y la agricultura. Escritura y literatura. La escritura egipcia, conocida como jeroglíficos, fue uno de los primeros sistemas de escritura en la historia de la humanidad. Los jeroglíficos se utilizaban para registrar textos religiosos, crónicas históricas, documentos legales y obras literarias. Los escribas desempeñaban un papel importante en la sociedad egipcia, formándose en escuelas especiales y encargándose de registrar y conservar documentos importantes. Vida cotidiana. La vida cotidiana de los antiguos egipcios estaba estrechamente vinculada a los ciclos naturales y los rituales religiosos. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, cultivando trigo, cebada y lino. La pesca y la caza también eran importantes fuentes de alimento. Las mujeres se ocupaban de las tareas domésticas, la crianza de los hijos y los oficios. Tenían ciertos derechos, como pasear propiedades y participar en ceremonias religiosas. Los niños recibían educación en escuelas especiales, donde aprendían escritura, matemáticas y textos religiosos. Legado del Antiguo Egipto. La influencia del Antiguo Egipto en la cultura mundial no puede ser sobreestimada. Los logros egipcios en arquitectura, arte, ciencia y religión se convirtieron en la base para muchas civilizaciones posteriores. La cultura egipcia tuvo un impacto significativo en el mundo antiguo, incluyendo Grecia y Roma, así como en épocas posteriores, como el Renacimiento. Hoy en día, el legado del Antiguo Egipto continúa fascinando y inspirando a personas de todo el mundo. Introducción. El Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más misteriosas y majestuosas de la historia de la humanidad. Existió durante aproximadamente 3,000 años. Su legado cultural dejó una huella imborrable en la historia mundial gracias a sus pirámides, mitos, arte y logros en diversas áreas de la ciencia y la tecnología, geografía y recursos. El Antiguo Egipto se encontraba en el valle del río Nilo, que era la principal fuente de agua y tierras fértiles. Las inundaciones anuales del Nilo proporcionaban cosechas y fertilidad a los suelos, lo que favorecía el desarrollo de la agricultura. La ubicación geográfica también protegió a Egipto de muchas amenazas externas, rodeándolo de desiertos al este y al oeste. Periodos históricos. La historia del Antiguo Egipto se divide en varios periodos clave. Periodo arcaico aproximadamente 310 to 686 AC. Unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el Faraón Menes. Creación de las primeras instituciones estatales y el sistema administrativo. Imperio Antiguo aproximadamente 2686 to 181 AC. Época de las grandes pirámides, como las pirámides de Giza. Desarrollo de la arquitectura y el arte. Imperio Medio aproximadamente 2055 to 1650 AC. Restauración del poder central y florecimiento cultural. Expansión de los sistemas de irrigación y la agricultura. Imperio Nuevo aproximadamente 1550 to 1070 AC. Época de faraones como Tutmosis III y Ramses II. Construcción de majestuosos templos en Luxor y Karnak. Periodo tardío aproximadamente 664 to 332 AC.
Debilitamiento del poder central y invasiones de potencias extranjeras. Fin de la independencia de Egipto tras la conquista de Alejandro Magno. Estructura política. La sociedad egipcia estaba estrictamente jerarquizada. En la cima del estado estaba el faraón, considerado un dios viviente, y el gobernante supremo. Los faraones tenían poder absoluto, y controlaban la vida religiosa. Año 2648 a.C. Este era un tiempo en el que la humanidad aún no conocía la existencia de tecnologías como los smartphones, televisores o YouTube. Las personas vivían en plena armonía con la naturaleza, su vida era simple, pero rica en experiencias. Muchas personas de hoy en día sueñan con un estilo de vida así, libre de la sobrecarga de información y del ruido digital. Sin embargo, detrás de esta idílica visión se esconde una cruda realidad. La esclavitud, las conquistas y la brutalidad eran parte integral del mundo antiguo. Pero cuando recordamos el pasado, a menudo preferimos no notar estos aspectos oscuros de la vida sin Internet, enfocándonos en una visión romantizada de las épocas pasadas. Djoser, faraón del antiguo Egipto, fue el primer gobernante en embarcarse en la construcción de una majestuosa tumba en forma de pirámide. Mientras que sus predecesores se conformaban con mastabas, Djoser se propuso crear algo único y grandioso. Su pirámide, conocida como la pirámide escalonada, se convirtió en la primera estructura de piedra a gran escala en el mundo, que aún hoy impresiona por su monumentalidad y complejidad. La construcción de esta pirámide se convirtió en un símbolo del poder y la eternidad del faraón, así como en el comienzo de una nueva era en la arquitectura del antiguo Egipto. La pirámide de Djoser, construida bajo la dirección del famoso arquitecto Imhotep, se convirtió en una verdadera obra maestra de la ingeniería. No solo refleja el poder y las ambiciones del Estado egipcio, sino que también sirve como prueba de lo avanzados que estaban los egipcios en su comprensión de la arquitectura y la construcción. La construcción de esta pirámide requirió el uso de métodos y soluciones innovadoras que se convirtieron en la base de las grandes edificaciones que seguirían en Egipto, incluidas las famosas pirámides de Giza. Los ingenieros y arquitectos de esa época, a pesar de la falta de tecnologías modernas, lograron crear una estructura que todavía hoy asombra a científicos y arquitectos de todo el mundo. Un reciente estudio realizado por un equipo internacional de científicos sugiere que la pirámide de Djoser podría haberse construido utilizando tecnologías hidráulicas. Esta hipótesis se basa en un estudio detallado de los hallazgos arqueológicos, modelados por computadora y análisis de las condiciones geológicas de la época. Los científicos creen que los ingenieros egipcios utilizaron agua y un sistema de canales para crear presión que ayudaba a mover los enormes bloques de piedra hacia arriba. Esta teoría ofrece una nueva comprensión de cómo se construyeron las antiguas pirámides y podría abrir nuevos aspectos sobre la construcción de otros grandes monumentos del antiguo Egipto. Otro sorprendente descubrimiento está relacionado con las estructuras hidráulicas que los egipcios utilizaban para controlar el agua en la zona de las pirámides. Los arqueólogos han encontrado restos de un complejo sistema de canales y presas que permitían dirigir el agua hacia las zonas de construcción y utilizarla para el transporte de materiales de construcción. Estas estructuras hidráulicas evidencian el alto nivel de desarrollo de la ingeniería egipcia y su capacidad para enfrentar grandes desafíos en un paisaje complejo y en un clima cálido. Además, este sistema permitía mantener un flujo constante de agua, lo cual era vital para completar con éxito proyectos tan grandiosos como la construcción de las pirámides. Una de las características más intrigantes de la pirámide de Djoser es el foso seco que rodea la tumba. Los científicos sugieren que este foso desempeñaba un papel importante en el proceso de construcción de la pirámide. Un sistema complejo de presas y canales permitía dirigir el agua hacia el foso, creando un tipo de ascensor hidráulico. Este ascensor se utilizaba para elevar los bloques de piedra masivos a niveles más altos de la pirámide. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre las tecnologías de los antiguos egipcios, sino que también nos ayuda a entender cómo pudieron construir estructuras tan impresionantes sin los modernos instrumentos y técnicas que tenemos hoy. Los científicos modernos continúan estudiando la pirámide de Djoser, descubriendo cada vez más detalles sobre los métodos de su construcción. A medida que las tecnologías avanzan, los investigadores tienen más oportunidades para analizar las estructuras antiguas,
lo que permite hacer conclusiones cada vez más precisas sobre los métodos y tecnologías utilizados en la antigüedad. Por ejemplo, recientemente se han descubierto rastros de revestimiento impermeable, pozos y cavidades que anteriormente se consideraban incomprensibles. Ahora, gracias a nuevas investigaciones, estos elementos comienzan a adquirir sentido en relación con los procesos hidráulicos. Los científicos planean continuar sus estudios para desvelar todos los secretos de esta asombrosa construcción y, tal vez, abrir nuevas páginas en la historia del antiguo Egipto. Las pirámides en Egipto no eran simplemente grandiosas tumbas para los faraones, eran símbolos de la conexión entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses. En la cultura egipcia, la pirámide representaba una escalera por la que el alma del faraón fallecido podía ascender al cielo para unirse con el dios del sol, Ra. Este simbolismo subrayaba el estatus divino del faraón como hijo de los dioses, que, después de la muerte, continuaba gobernando en la eternidad. Así, cada pirámide no solo era un lugar de sepultura, sino también un importante centro religioso, en torno al cual se construía la vida cultural de los antiguos egipcios. Uno de los mayores enigmas asociados con las pirámides sigue siendo cómo los antiguos egipcios lograron construir tales estructuras colosales sin las tecnologías modernas. Investigaciones recientes sugieren que los egipcios podrían haber utilizado diversos métodos y herramientas, como palancas simples, trineos de madera y planos inclinados. También se ha propuesto la hipótesis de que para mover los bloques de piedra se usaban caminos de arena húmeda, lo que reducía significativamente la fricción. Estas tecnologías, combinadas con la destreza y las habilidades organizativas de los egipcios, les permitieron crear estructuras tan impresionantes y duraderas que aún hoy en día asombran a los investigadores. Muchos científicos creen que las pirámides tenían no solo un significado religioso, sino también astronómico. Por ejemplo, la disposición de las 3 pirámides de Giza a menudo se compara con la disposición de las estrellas en el cinturón de Orión. Tal precisión en la orientación astronómica indica un profundo conocimiento del cielo estrellado por parte de los antiguos egipcios. Además, las pirámides podrían haber sido utilizadas como una especie de observatorios astronómicos, con los que los sacerdotes determinaban eventos importantes, como eclipses solares y lunares, así como el cambio de estaciones. Esta hipótesis subraya aún más la complejidad y la multidimensionalidad del conocimiento que poseían los antiguos egipcios. En los últimos años, las excavaciones en Göbekli Tepe, uno de los complejos de templos más antiguos de la Tierra, han llevado a descubrimientos sorprendentes. Recientemente, se encontró en el complejo una losa con imágenes que, según los científicos, representan un antiguo calendario. Este calendario incluye tanto ciclos lunares como solares, lo que evidencia una profunda comprensión de la astronomía por parte de las civilizaciones antiguas. En la losa también se encontró la imagen de un cometa que, según los datos astronómicos, impactó en la Tierra alrededor del año 10850 a.C. Este descubrimiento sugiere que los antiguos habitantes de Göbekli Tepe basaban su cronología en este evento, lo cual es un testimonio increíble de sus conocimientos y habilidades astronómicas. Recientes excavaciones arqueológicas en Alemania han confirmado la teoría sobre el origen europeo de los eslavos. Los asentamientos de los primeros eslavos encontrados cerca de la ciudad de Wittenleben indican que estos pueblos comenzaron a asentarse en Europa mucho antes de la gran migración de los pueblos. En el lugar de las excavaciones se encontraron rastros de una vida urbana desarrollada, incluyendo fortificaciones, talleres artesanales y un cementerio. Estos hallazgos sugieren que los eslavos ya en los siglos VI poseían una cultura y una organización social altamente desarrolladas. Además, este descubrimiento respalda la hipótesis de que Europa, y no Asia, fue el hogar original de los eslavos, lo que podría llevar a una revisión de muchos aspectos de la historia antigua. El navegante griego Piteas de Masalia realizó un viaje que aún genera controversias entre los historiadores. Afirmó haber llegado a las Islas Británicas, Islandia e incluso al Círculo Polar Ártico, mucho antes de que estas regiones fueran exploradas por los romanos u otras civilizaciones. Durante mucho tiempo, los relatos de Piteas se consideraron fantasías, pero recientes hallazgos arqueológicos están comenzando a confirmar sus palabras. En el norte de Britania se encontraron restos de rituales que utilizaban ocre rojo, lo que coincide con las descripciones de Piteas sobre los cuerpos pintados de los habitantes locales.
Estos descubrimientos están llevando a los científicos a replantearse el papel de Piteas como explorador y su contribución al conocimiento de las antiguas rutas comerciales y de navegación. Los descubrimientos modernos prueban cada vez más que las civilizaciones antiguas eran mucho más avanzadas de lo que se pensaba en el siglo pasado. Desde los ingenieros egipcios que construyeron las pirámides hasta los habitantes de Gobekli Tepe que desarrollaron complejos calendarios, nuestros antepasados poseían conocimientos y habilidades que a menudo nos dejan perplejos. Con cada nuevo descubrimiento, nos damos cuenta de que la historia de la humanidad está llena de misterios y sorpresas. Nos esperan nuevos hallazgos que, quizás, cambiarán nuestra comprensión del pasado y nos permitirán verlo bajo una nueva luz.